Queridos amigos, para mí un gusto, un placer saludarlos. Hoy empezando un proyecto de años y un proyecto que costó aterrizarlo por realmente una cuestión de desidia, tal vez, ¿no? Es necesario decirlo. Siento lo que existe la necesidad de conocer las almas de las personas, de conocer qué hay detrás de las personas. Y cada cabeza es un mundo, cada persona es un alma distinta, un ente completamente diferente. Por esa razón, hoy le pedí a mi amigo, el señor David, un poquito de su tiempo, porque las personas que tenemos el gusto, el placer de conocerlo personalmente, hemos aprendido y aprendemos en cada plática y en cada comentario que él hace para nosotros. Esa es la razón en la cual yo quisiera hoy presentarles a ustedes a mi amigo el señor David. Quisiera que lo conozcan y los que ya lo conocemos, conocer un poquito más de su historia, quién es, a qué se dedica, qué hace en sus tiempos libres, qué hace, en qué piensa cuando está solo. Estamos y tenemos la fortuna de estar aquí en uno de sus lugares solemnes de él, en un lugar que a él, por lo que nos cuenta, le transmite paz. Es uno de sus lugares favoritos. Cuando le comenté y le dije, vamos a grabar un poquito de su historia, me dijo, en el rancho. Estamos en el Limonar, aquí en Santa María del Tule, y hace ratito cuando llegamos nos platicaba y nos decía, 20 y tantos años 27 ya. años. 27 años. 27 años de estar aquí en el Limonar. De antemano, pues te agradezco que hayas venido y también que te hayas dado el tiempo de estar aquí conmigo, y de veras que te lo agradezco de todo corazón. Al contrario, y empezamos por el principio. ¿Quién es David Méndez? Bueno, yo nací en 1949, un 29 de diciembre. Me cuenta mi mamacita que llegué a las 9 de la mañana aquí en este mundo. Y pues me pusieron por nombre del santo de ese día, el santo rey David. Como se acostumbraba antes, ¿no? Así el es, calendario. En el calendario del viejo Galván. Y ahí te agarraban luego y te ponían el nombre, ¿no? Y en ese caso yo quería nacer un día antes, el día 28 de los Inocentes, ¿no? Pero pues llegué en el santo rey David, que nada más me quedé con David. El rey se queda más atrás o se queda más adelante. Fíjate que yo soy hijo de Lorenzo Méndez Luis y de Catalina Martínez Jarquín. De ellos somos hermanos, Jesús, Eloísa, David, Marisela, Cicenando y Hugo, mi hermano el Arañita, que en paz descanse. Y creo que me acordé de mi hermana Eloísa. ¿Cómo era antes el Tule? ¿Cómo era Santa María del Tule antes de las carreteras, antes de la afluencia del turismo, antes, incluso, o cómo fue la niñez de David? Fíjate que es algo muy bonito y también un poco triste. ¿Por qué? Por las carencias que había. Pero al mismo tiempo, te digo, nos llena de felicidad. ¿Por qué? Porque crecimos con esas carencias, crecimos con esa necesidad, esa pobreza. No había luz eléctrica, el Tule era con sus caminos, con sus cercas de carrizo. Así cuando yo empecé a tener uso de razón, por ahí por 1954, 55, ya era un niño y ya me gustaba salir a las primeras cuadritas, que para mí era todo el mundo, ¿no? Y entonces veía las calles húmedas, caminos, más que nada. Mi camino en donde hoy es Libertad se llamó el Camino del Platanar. Ah, mire. Sí. Más adelante, donde es Independencia, ahí se llamó Camino El Ciruelar. En la calle 5 de Mayo, donde tú vives, ahí se llamó el Camino de Joaquín Dient. ¿Por qué? Porque en la primera de 5 de Mayo, para entrar a la segunda calle, ahí hubo una tienda grande de un tal señor Joaquín, que le decían Joaquín de la Tienda.
pero así le pusieron camino de Joaquín Dien, ¿sí? Y entonces este camino, que hoy es 5 de mayo, era camino de Joaquín Dien. Y luego, ahora la que es Hidalgo, ahí era el camino de la Era, y que era lleno de carrizales, o sea, todo esto, o sea que todo esto se copaba de carrizos, ¿no? Por ejemplo, el Obregón se llamó el camino de el Zompancle. Ah, mire. Sí. El camino del cura, por ejemplo, ¿no? Los nepcios, que le decían, ¿no? Camino del cura. Y en sí, todo, fíjate que tenía sus nombres, pero ya cuando dicen que en el año de Obregón ordenó que los caminos fueran calles, y ya se le puso la Obregón. Por eso en ese año dicen que como él fue el decreto de que se pusieran los pueblos sus nombres, empieza con la calle de Obregón, ¿sí? Y calle Libertad, calle Independencia, calle Hidalgo, y así sucesivamente fueron poniéndole los nombres a nuestros caminos, a nuestras calles de nuestro pueblo. Estos caminos y estas calles pues eran totalmente llenas de humedad. En la calle 5 de Mayo nacía el agua, en la Libertad, en la calle Independencia, todas esas calles se veía pues el florecimiento del agua pues sí, a flor de tierra se le decía. Por eso con una jícara podíamos sacar agua de los pozos. Es una tierra de abundante humedad. Como en ese tiempo, por eso te digo, una niñez muy bonita, porque como en ese tiempo no había piso de cemento, no había luz eléctrica, entonces temprano tenías que sacar tu petate al sol para que se cayeran las pulgas, se cayeran todas las chinches y todo, y a buena hora tenías que agarrar un palito y sacudirlas para volver a entrar otra vez a la humedad, porque te dormías en la humedad, pues. Claro. Entonces, por eso éramos muy, dicen que los niños de ese tiempo teníamos que ser muy resistentes para la vida, ¿no? Porque si no te llevaba el sarampión, o si no la tos ferina. Esas eran las causantes de la muerte de muchos de nosotros, ¿no? De nuestros hermanos que murieron por la escasez de médico, por la escasez de medicina, y los remedios naturales, pues que en realidad en ese tiempo hasta la muerte era natural para nosotros. ¿Con quién jugaba o a qué jugaban cuando eran niños, don David? Fíjate que me considero un hombre solitario, un hombre que no tuve muchos amigos. No quise tener amigos porque creo que desde muy niño me enfermé. Dicen, me acuerdo todavía que me salieron muchos granos en la cabeza. Entonces yo duré como 3 años con ámpulas en la cabeza. Entonces casi automáticamente perdí el pelo. Entonces iba yo en tercero, en cuarto y hasta en quinto año, pues sí, los granos me supuraban, pues, ¿no? Entonces los niños se alejaban de mí, corrían de mí porque tal vez era una enfermedad contagiosa o no sé, pero se siente muy feo que alguien se aleje de ti, ¿no? Por supuesto. Y pues mi único amigo era mi trompo, mi yoyo y mis canicas de cemento, pues, ¿no? Y con ellas yo jugaba, yo era feliz. Yo sentía, pues, que alguien tenía repugnancia hacia mí. Y qué bueno, te digo, ¿no? Qué bueno que lo sufrí, qué bueno que lo sentí, porque solamente así uno llega a lograr encontrar cuál es la esencia de la vida, pues, ¿no? Y mi papá me llevaba, pues las primeras veces que me llevaba a Oaxaca íbamos caminando, y entonces no había tantos doctores, un tal Mondragón nada más, y en la botica que ahora es la botica de San Martín, que estaba don Román, que todos estos, pues me curaban, pero nunca dieron con esa enfermedad de la cabeza, ¿no? Y curiosamente cuando pues yo tenía tal vez, ya te digo, ya iban cuarto para quinto año, 10 por allá, 10 años, pasó señora María.
y la esposa de el finado Hilarión, ¿sí? El tamborero de Tioneto, de la banda de Tioneto. Esa señora María me curó, y me curó de una forma tan, pues, tan sencilla, que ahorita que ya a mis 70 años vuelvo a recordarlo y vuelvo a sentirlo y vuelvo a vivir esos momentos cuando mi mamita me llevó allá en la casa de tía María, pues de apodo le decían María Cabeza, ¿no? Y entonces ella me dijo que yo tenía un antojo. Ah, ya. Y le dijo a mi mamá, mira, el sábado lo traes a las 12 del día. Mi mamá me llevó a las 12 del día. Cuando yo llegué, su hija Lupe, que parece que hoy ya falleció, estaba haciendo tortillas. Y entonces le dijo, ve ahí de Ernestina, la mamá del Meco. Ahí su papá de Miguel se llamaba Benito Méndez, y la señora Ernestina, y ellos mataban cuches, se le dice, ¿no? Mataban cerdos los sábados. Entonces a las 12 salía el chicharrón, ¿sí? Y no había casos, sino se freían en cazuelas, pues no. Ya. Así. Y entonces ahí compró mi mamá un cuarto de chicharrón delgado. De ese cuarto de chicharrón, tía María agarró la mitad y la mitad me la embarró acá, ¿sí? Esta mitad. Y la otra mitad del chicharrón, el medio cuarto, hizo un taco de tortilla blandita, pues. Sí. Esa me la dio. Y entonces llama a un perro, ¿sí? Y llama al perro y le dijo, ven, llévate la enfermedad de este niño. El perro lo agarra el chicharrón y se fue para abajo. Se salió, pues, ¿no? Sí. Así sané. Tanto remedio. Así sané, en esa forma. Entonces, ¿no? Vuelvo a preguntarme, no logro en realidad a comprender qué tipo de curación me hizo tía María. ¿Cómo fue esa situación? ¿O fue la fe que ella depositó en mí y que vio en mí una desesperanza? No sé cuál fue, pero que en realidad, gracias a ella, ahora te digo, no, pues estoy bien, ¿no? En mucho tiempo estuve chipotudo, feo y chipotudo, pues te digo que no tuve amigos, pues. Sí, claro. Entonces los escasos amigos que tuve, los valoré, los tengo también en la actualidad, los valoro, pero me sentí muy solitario, tan solitario que ahorita así me vine para acá y estoy solo, me gusta la soledad. Mis grandes amigos fueron esos que le digo, mis canicas de cemento, mi trompo o mi yoyo en tiempos de esto, o mi papá me hacía mis volantines de carrizo, pues no, con cáscara del carrizo. Ya, sí. Y yo me divertía, es una forma muy, muy bonita de esa niñez, que no había tantos reyes, no había eso, pues, ¿sí? No, de que deja tus zapatos y deja tu carta, no había eso, ¿no? Sino simplemente tu papá ese día 6 de enero te compraba una paleta o te compraba un dulce. En ese tiempo los famosos dulces oaxaqueños, era un borrachito o un lenguaje. Cuando yo terminé mi primaria aquí en el pueblo, mi papá quería que yo fuera a estudiar en Oaxaca, pero yo tenía miedo, te digo, como venía con ese miedo de mi enfermedad. Incluso también me había tirado el burro, y mi padrino Wenceslao, mi padrino Bencho, que le dicen el Hijo de Dios, él me fue a levantar en donde me desmayé. Ah, ya. Y entonces cada mes, cada efecto de luna, yo vomitaba, o me daba fiebre, o me daba mucho dolor de cabeza, ¿sí? Y entonces, por esa situación, las raras veces que iba yo a Oaxaca, y como le ponían aserrín en el interior del carro, en el pasillo, Sí. y con, no sé si era diésel o petróleo, entonces me producía mucha vasca. Entonces yo sufría para ir a Oaxaca. Y como no había bolsitas de nylon, entonces
todo esto para mí era miedo, ¿no? Sí, claro. Era un miedo y digo, no, cabal, no voy, tienes que ir a Oaxaca y te vas a ir a la universidad. Pero en ese tiempo contaban que el que iba a la universidad lo rapaban, pues. Tenían que ser rapado, esa era la... Sí. Esa era la, ¿cómo se llama? La regla, el requisito para entrar a la universidad. Y yo todavía tenía secuelas todavía tenía manchas, lagunas acá en mi cabeza, y digo, me van a ver pelón y así no. Entonces todo esto fue un trauma. Entonces me fui a una escuela particular a terminar mi secundaria, pero yo no, a mí no me interesaba, por ejemplo, no, de que decían, no, que Pedro tenía 3 canicas y Juan tenía 2 canicas. ¿Cuántas canicas eran en total? Pues el muchacho inteligente luego decía 5, ¿no? Claro. No, pero yo quería saber por qué Pedro tenía 3 y por qué el otro tenía 2, ¿no? Y de qué color eran sus canicas de aquel o qué color era el otro, ¿no? Entonces no me interesaba el total, sino me interesaba entrar. ¿Por qué? Pues no, en otros términos, ¿no? Por eso te digo que terminé mi secundaria y después ya de grande hice un curso de secretario taquimecanógrafo y todo esto me dio para poder después leer más libros y poder escribir pues mis dudas y mis errores de la vida también. Ok, entonces termina el curso, pero ya usted trabajando. ¿En dónde trabajaba en ese tiempo? Fíjate que en ese tiempo yo trabajaba en el Seguro Social y yo quería mi cambio de rama para trabajar en oficinas administrativas o hacer un cambio, pues, ¿no? Porque ¿en qué? En intendencia. Ah, ok. Limpiar, barrer, trapear y todo. Y me quedé con eso de que el que trapea, el que barre, el que todo, es como el polvo, está en todas partes. Yo iba a quirófano, yo me iba a oficinas administrativas, me iba a urgencias, me iba a pediatría, y eso fue para mí un aprendizaje, ¿no? De ver el dolor de la humanidad. Cuando me tocaba en urgencias, por ejemplo, yo fui 20 años en servicio nocturno, por ejemplo, en la sala de espera, en una esquina por ahí se están felicitando, ¿no? Y en esta esquina por aquí están llorando. ¿Por qué? Porque sí, claro, aquel nació y se murió, pues, ¿no? Entonces es un contraste de la vida, ¿no? Cómo es el recibimiento de un ser humano y la terminación también de un ser humano. Cómo se siente, ¿no? Cómo es y cómo somos los seres humanos. Entonces todo esto me ayudó a que no quise cambiar de rama. Aprendí a manejar. Me decían mis amigos, los choferes, vente, haz tu cambio de rama y vente de chofer. Mis amigos de oficinas administrativas me decían, vente, vámonos aquí a las oficinas. El señor Vila, un radiólogo que vino de parte del norte, me tenía mucho aprecio, me dijo que yo entrara en un curso de radiología. No quise. Mis amigas enfermeras me dijeron que yo hiciera un curso de enfermería para entrar en enfermería. No acepté. Entonces mi esposa de veras me dijo que yo no quería, pues porque no quería superarme, pues. Claro. Pero no sé. La verdad, le digo, entré de mozo y de mozo voy a salir. Y no me arrepiento, te digo, no me arrepiento en el lugar que estuve, no me arrepiento porque no me cambié, no me arrepiento de nada, te digo, soy feliz, valoré todos los momentos que estuve en el trabajo, los 30 años, los valoré, incluso cuando hago una memoria digo, ¿no? ¿Cómo? Porque estuve entregado en el vicio 33 años, pues, ¿sí? Y entonces, ¿cómo fue mi vida que cumplí con mi campo, lo que me regaló mi papá para trabajarlo en el ejido? Cumplí en mi trabajo, cumplí con mis servicios que el pueblo me encomendaba como vocal de comité de padres de familia, comité promolino, comité de los terrenos del pueblo, y después me dieron la alcaldía. Después fui comisariado ejidal y después me fui a la iglesia como encargado del templo católico.
los cumplí, gracias a Dios, y también cumpliendo con mis responsabilidades, ¿no? Y entonces me siento contento, ¿no? De haber servido, porque ya terminé mi servicio en el pueblo. Le serví a mi pueblo, pues tal vez no al 100%, pero sí, di todo mi empeño, mi corazón a mi pueblo. Y cuando yo terminé el servicio en el templo católico, les digo, ahora sí, pues ya creo que ya me gané un pedacito de tierra en el panteón. ¿No? Porque creo que el hombre al final tiene uno que estar consciente de que tenemos un ciclo nada más. Por supuesto. ¿No? Sí, sí. Y bien ganado, y le digo, ahora sí creo que no me van a negar mis paisanos un pedacito ahí cuando cuando llegue el fin. Cuando yo entré al Seguro Social, mi idea desde mi juventud, la verdad y honestamente, al principio yo quería leer La Magia Negra. Ese fue al principio mi deseo, ¿no? ¿Por qué? Porque te digo que antes pues no se veía. La Biblia estaba prohibida en el pueblo. ¿Ah, sí? Nadie leía la Biblia. Nadie, no era conocida, pues. No era conocida la Biblia. Entonces, mi tío Juan, hermano de mi mamá, era un hombre que cuando llegó a ser grande, le enseñó un maestro ahí que se llamó el maestro Joel. Joel llega a enseñar segundo, tercero y cuarto, primero, segundo y tercero y cuarto año. Era un maestro porque no había primaria, pues, no había sexto. Entonces era un maestro nada más, claro, porque por los pocos alumnos que habían en el pueblo. Y entonces Juan Martínez ya era de 22 años por ahí, y Joel le enseñó, el maestro Joel. Joel llegó con su mamá, era un hombre soltero. Y la mamá de Joel vivieron en casa de mi abuelo Papachico, que le dicen, ¿no? Francisco Martínez. Sí, sí. Y Francisco Martínez se casó con Antonina Jarquín, de los Jarquines. Pero Chico, le decían Chicoyate, ¿no? Porque era un hombre muy mal hablado. Era un hombre muy claridoso y te decía las cosas como van. No tenía. Era muy lépero, pues. Sí, sí. Entonces, no sé si hay una parte de mí, de Chicoyate, o una parte de Lorenzo Méndez, o una parte de todo esto que a veces lo digo sin pensar, y salen, ¿no? Las cosas. Entonces Joel vivió ahí con su mamá en la casa de mi abuelo, Chicoyate. Pero un día se muere la mamá de Joel. Muere la mamá y Joel queda desamparado. El día que se veló su mamá de Joel y se enterró, ese día agarró el vicio Joel, el maestro Joel. Ah, muy bien, mire. Y dice mi mamá que se abandonó y toda la tarde daba clases al principio, pero de ahí se iba al panteón, ahí a llorar ante su mamá. Y se le fue las ganas de comer, se le fueron las ganas de vivir, y le decía mi abuelo, maestro, si tú eres maestro, dice, ¿por qué no superas esto, la muerte de tu madre? Y entonces dijo Joel que su madre era lo único que tenía en la vida, y que sin ella tan es así que llegó la orden de que el maestro Joel lo hicieron renunciar. Y cuando él estaba juntando sus cositas para irse, le dijo mi abuelo Chico, maestro, ¿a dónde vas a ir? Pues no sé, porque no tenía dónde ir. Entonces dice, te quedas aquí, quédate en la casa. Ahí murió Joel, a lo poco tiempo, ya no aguantó la borracha, murió de borracho. Y le regaló a mi tío un libro grande, pues, a Juan. Sí, sí. Entonces Juan ese libro lo quería, y cuando mi mamá me decía, yo le dije a mi tío Juan, enséñeme este libro, pues le digo, ¿no? Yo pensé que era el libro negro, ¿no? Un libro que tenía un misterio. Sí, sí, claro. Y entonces mi tío me dijo, mira David, ¿qué es lo que quieres? Pues yo tenía tal vez en ese tiempo unos
12 años, 11 años, 12 por ahí. Y le digo, yo quiero saber la magia negra. Entonces él me mandó en casa de nombres de paisanos que tenían libros, Sí, pero sí, sí. que en realidad me los negaron, pues. Me los negaron. Y honestamente el hombre que me tuvo mucha confianza fue Alberto Flores, el papá del señor Genaro Flores. Ya, sí, sí. Ese señor me dijo un día, tú eres hijo de Lorenzo Méndez, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? David Méndez, le digo. ¿Y quieres leer el libro? Me dijo. Sí, le digo, tengo ganas. Entonces ven, me citó un día en la semana, a las 12 del día, dice, te quiero aquí. Y yo fui a las 12 del día, pero él se llama La Pieza, la casa donde está el santo, Sí, sí, le sí, dicen, claro, ¿no? el cuarto principal, ¿no? Exactamente, y allí me sentó en una silla de madera, pero sin poner los pies en el suelo. Ahí me sentó y entonces fue al altar, y allí estaba un tenate, y de ese tenate saca un rebozo, y dentro del rebozo un libro, y el libro se persina y me lo trae y abre las primeras hojas y me muestra, y entonces él se sentó en el quicio de la puerta y yo me quedé así y decía Génesis, ¿no? Pues Génesis, y empecé a leer, pero no terminé una página porque empecé a volver el estómago, pues. Entonces él se dio cuenta y viene y cierra el libro y me dijo, todavía no es tiempo. ¿A poco? Sí, y le digo, mira, le digo que es la Biblia, hijo, dice. Sí, pero todavía no. Sí, con calma me dijo. Y se vuelve a persinar y lo vuelve a colocar otra vez en su lugar. Pero yo me quedé en ese momento, digo, no, pues ahí. Por ese tiempo, mi papá hacía ¿cómo se llama esto de los altares de los muertos? Pues la levantada de cruz, los tapetes. Los tapetes, claro. Pero de esos tapetes sencillos, pues, ¿no? La crucecita, y la fecha de nacimiento, el año y la fecha. Y mi mamá me dijo, vas a traer a tu papá. Antes, el hijo cuidaba al papá. Por el 90 cambió la situación, el papá cuida al hijo. Yo fui a ver a mi papá, que eran como las 7 de la noche, en la casa del señor Felipe Matías, que había muerto su hermano Pablo Matías, y iban a levantar la cruz, y ahí estaban las hermandades del corazón de Jesús cantando. Por eso me gusta muchísimo ese cántico de ellos, los antiguos, ¿no? Sí, sí, claro. Pero ahí estaba el señor Agustín Ortega, que vivía aquí en el Tule, pero que era originario de Rojas de Cuauhtémoc. Y entonces él me dijo, que yo estaba sentadito en una silla y estaba yo viendo a mi papá que estaba terminando. Cuando vas a ser grande, ¿quieres hacer como tu papá? Me dijo. Más que mi papá, le dije. Entonces, ¿y qué quieres estudiar? Me dijo. ¿Qué estás estudiando? Sí, le digo, pero yo quiero estudiar la magia negra, le dije, ¿no? Entonces me dijo él, mira, dice, vas a estudiar el acto de Desiderio, me dijo, el libro, ¿sí? Y eso te va a enseñar mucho. El acto de Desiderio se me quedó, se me grabó, pero jamás encontré el libro, no lo encontré. A los 50 años, hace poco, conocí el libro. ¿Ah, sí? Sí, y no se llama El acto de Desiderio, se llama Electo y Desiderio. Es un libro que se escribió en el año de 1600. Y todavía yo seguía creyendo que el libro era malo, ¿no? Y fue todo lo contrario. Es un libro que habla de Dios. Mire.
Y, pero ¿cómo fue que llegó a mis manos? ¿Cómo fue este encuentro, ¿no? tan precioso para mí? Después, te digo, después de 50 años de búsqueda, ¿no? Porque leí los libros de la Madre Matiana, leí los libros de San Cipriano, o sea, todo lo que tenía que en esto de los libros esotéricos, pero ninguno me llenaba, pues no, digo, no, esto no es, esto es, para mí, la verdad, no, pues no me llenaba lo que yo quería saber. Un día hubo en el llano, ¿cómo se llama? La exposición de libros. Una feria de libro. De una feria, exactamente. Fui al llano y empecé a ver los libros. Para entonces yo ya empezaba con el curanderismo, ¿no? Y entonces vi un libro en el estante así, un libro negro, que decía curación. Y misterio de curación, lo oí así. Y digo, Dios mío, no, si ese libro. Le digo, iba yo a señalarlo cuando alguien me toca la espalda. Ese libro te conviene, me dijo. Le digo, pero el dueño, yo soy el dueño, dice. Pero por detrás me habló, pues, ¿no? Claro, sí. Le digo, ¿cuánto vale? 700 pesos, dice. Lo quiero ver, le digo. No, dice. Es para ti. Pero si lo quieres, vale 700 pesos. Y le digo, no se me completa, pero guárdamelo y mañana vengo. Y al otro día fui, llevé mi dinero y lo compré. Y digo, no, pues ahí está el toque, puede ser un libro fuerte, ¿no? Sí, claro. Y yo llegué, el señor me conoció y le dice, ¿qué pasó? Él ya lo tenía en una caja. Ya estaba... ¿Cómo se llaman estos que lo cubren? ¿Envuelto? Envuelto ya. Ajá. Aquí está, dice. Le digo, pero es que es para ti, dice, ten. Y le di los 700 pesos y, bueno, ya lo agarro, digo, no pasa. Pero encontré un asiento ahí y le quito, ¿no? Sí, era... ya no levantaba la... Sí, y decía... el ministerio de curación, y abro y encuentro a Jesús, y era el ministerio de la curación, como el maestro empieza a sanar, caminando, sin consultorio, sin nada, el hombre que nació entre los pobres, el hombre que vivió entre los pobres, el hombre que murió en una cruz. Dios mío, digo, no, sí, perdóname, pero sí, me gustó muchísimo el libro, el ministerio de la curación. Entonces, Dios estaba preparándome, no para lo de la magia negra, sino para estar otra situación. Del otro lado, ¿no? Del otro lado. ¿Y cómo empieza? Porque, digo, para las personas que no saben, usted se dedica, digo, aparte, y ahorita vamos a tocar el tema, ¿no? De los libros que también ha escrito, pero... ¿cómo lo denomina usted? ¿De curandería? ¿Medicina tradicional? ¿Qué nombre y cómo? Eso precisamente estamos viendo, ¿no? Sí. Estoy viendo más que nada. Cuando digo me refiero, estamos viendo, estoy en una pelea con mi otro yo, pues. Porque cuando iba yo a empezar a escribir el libro de la medicina tradicional, entonces tuve un accidente y fue el 14 de agosto del 2018 cuando me iba a matar un toro, pues. Ya. Entonces esto fue un parteaguas para mí. Fue como que digo, no, bueno, ¿qué ahora para dónde voy? ¿No? Es un proceso un poco lento, ¿no? ¿Por qué? Porque no empezó esto, mi vida de cambio empezó como por 1978, pues, en donde yo sí tomaba, pero quería dejar de tomar, no podía. Fue un proceso, fue una lucha interna muy fuerte dentro de mí, ¿sí?
Tan es así que mi papá chico tenía terrenos allá en el comunales, aquí donde están los enjambres, arriba todo el arroyo de Don Pancho que se le dice, todo ahí era de Francisco Martínez, de Chicoyate Martínez, ¿no? Y tenían esos papeles antiguos, pero mi padre me dijo, David, fíjate lo que vas a hacer, no quiero que te pelees con mi pueblo, deja esos terrenos. Yo me quería ir a vivir allí. ¿A poco? Sí, y quería hacer tenía esas ansias, ¿no? De poder, de querer ser rico, de querer, ¿no? Y digo, pues si esos terrenos fueron de mi abuelo, ¿por qué no voy a vivir ahí? Y mi padre y mi madre me hablaron que no. ¿Por qué? Porque era yo un hijo del pueblo. Y esos terrenos, déjalos, dice, para el pueblo. Pero 4 años estuve ahí viviendo en el arroyo de Don Pancho, en la tercera cueva. Ahí tuve mis animales, tuve mis borregos, vendí mis carros de volteo, y empezó a cambiar mi vida, ¿no? O sea, ¿vivió usted en una cueva, literal? La viví te digo, parte en la noche, porque Ya. la otra ya trabajaba. Sí, sí, sí. Entonces te digo que mi vida se alteró mucho, ¿no? Porque trabajaba y tenía mis vacas de ordeña, luego tenía yo, en ese tiempo dejé las vacas de ordeña, vendí mis volteos, me vendí y entonces ya como la gente pensaba que ya se me estaba yendo la memoria, ¿no? Sí, sí. Pero ahí seguí trabajando y en las noches ya me iba al cerro, pues. Pero el problema es de que tenía yo un amigo que se quedaba conmigo. No me podía quedar solo, pues, o sea, tenía miedo. Y ese era el problema de dominar mi miedo, pues, ese miedo primario, ¿no? Y entonces cuando digo no, le digo, ¿cuál es ese miedo primario? Pues dicen que desde cuando tú naces, ya naces con tu miedo, pues. Pero ¿por qué? ¿Por qué nacemos con miedo? Y por eso es parte del curanderismo, que tú dices, ¿no? ¿Ese curanderismo es tradicional, medicina tradicional, o curanderismo, o qué es? Eso es precisamente lo que yo estoy desenredando, dijeras, ¿no? Hacia dónde estoy, cómo voy. No tratar de engañar a mi semejante, ¿no? Y si se puede ayudar a cambiar o sanarlo, adelante. ¿Cuánto tiempo ya tiene ahorita curando? Más o menos como 30 años, ¿eh? No, mira, ¿por qué? Porque mi mamá curaba. Ah, ya. Pero como yo era un adolescente, un adolescente un poco rebelde, era muy intolerante. Y luego era muy, lo que no creen, no sé cómo se llama esa palabra, de lo que no creen en eso, pues, ¿no? Sí. Y entonces mi papá también curaba, pero curaba los animales, los caballos, las vacas, los toros, borregos, entonces todo esto también yo fui aprendiendo de ellos, ¿no? Y mi mamá se empeñaba a curar a los niños del empacho, del susto y todas estas cosas. Pero llegó un momento en que yo empecé como huesero. Sí. Pero llegó un momento en que una persona vino y no quedó con la primera. Él vino que se le durmió el brazo, pues. Le digo, ¿te caíste? ¿O qué pasó? Dijo que no se había caído. Y un masaje, al otro día le digo, ¿qué pasó? Igual, dice, me duele más. Pues te tomas una pastilla, le digo, ¿no? Pues sí. Por fin que no. Y le digo, mira, me acordé de mi mamá que utilizaba el blanquillo. Le digo, pues voy a utilizar un blanquillo. A ver si... Pero antes de esto, él llegó con un perro en la casa. Entró y cuando yo estaba con el blanquillo así, el perro empezó a aullar, pues, ¿no? Y entonces me quedé sorprendido, porque sanó, pero ¿por qué el perro huyó? Pues sí, claro. Entonces me vino a dar las gracias y dijo, el día
que mi suegra falleció y se veló, y yo me fui a dormir en la cocina. Y en el sueño vino y me dijo, ve a ayudar, ve a ayudar. Pero cuando yo desperté dice que ya tenía yo el dolor en mi brazo. Ah, muy bien. ¿Sí? Y curiosamente te digo que ahí empecé a tener una fe a una fuerza, pues, que se liga con el mal aire, pues. ¿Y por qué cede el dolor? Pero ¿por qué el perro aúlla, pues? ¿No? Entonces empecé a ver esta situación que cuando tú estás curando con un blanquillo o se mueven los árboles, se mueven las ramas de los árboles o pasa alguna, o sea, tiene que ver algo. Y tienes que estar en contacto con la naturaleza misma para estar viendo qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Porque no es lo mismo tus sentires que tienes con el sentir de él, con el sentir de la otra persona. Entonces tienes que estar. Por ejemplo, en la medicina de la alopatía, el médico te da para la diabetes, te da tu pastilla. Sí, sí. Pero esta misma pastilla es para él, esta misma pastilla es para mí, esta misma pastilla. Ah, ya, sí, sí. Pero, más sin embargo, tu sangre es diferente. Claro. Tu forma de pensar es diferente. Posiblemente cuando te cayó, el efecto de la diabetes por una sorpresa, por un susto, por etcétera, etcétera, entonces son diferentes tipos de manifestaciones de la enfermedad. Entonces, ver que en realidad hasta dónde está tu problema de diabetes o por qué te está pasando esto. O simplemente algún mal esfuerzo, alguna cosa hiciste y se bloqueó el páncreas donde se produce la insulina. ¿Sí? Entonces se da el masaje, por eso te digo, es muy importante ver el tono muscular del ser humano. Sí, por supuesto, ¿no? Cada cabeza es un mundo, cada cuerpo reacciona, y no todos reaccionamos de la misma manera a distintos actos, ¿no? Hay quienes se asustan de una manera más fácil, hay quienes son un poquito más... Sí, son diferentes, Sí. diferentes cosas, ¿no? Diferentes motivos. Por eso te digo que el ser humano estamos llenos de misterios, ¿no? Y a veces la medicina, como te digo, la alopatía o la homeopatía, están basados sobre una regla, están basados. El médico tiene que estudiar todo esto. El curanderismo antiguo no, sino se basa en las reacciones de los 4 elementos, en lo que es la naturaleza, los 4 elementos que está hecho el ser humano. Es de tierra, tiene agua, respira y también tiene fuego, ¿sí? Entonces, cuando está alineado, cuando está bien, es un ser que está contento, que está alegre, que está feliz, pero cuando no, empieza a fallar. Y empieza a fallar, ¿por qué? Porque a veces pierde a un ser querido, o se aleja a un ser querido, se va, y entonces esa persona está sufriendo, ¿sí? O sufres de celos. ¿Por qué estás sufriendo de celos? ¿Por tu inseguridad? ¿Por qué? O sufres una decepción, en el trabajo te corrieron, o no estás contento en tu trabajo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con ese ser, pues? ¿Qué está pasando contigo que no logras integrarte dentro de la tribu urbana, ¿no? Porque parece nada, pero es una tribu, ¿no? Entonces todo esto, parece, no, fíjate que todo, wow, es muy bonito, es muy bonito. En este papel donde estoy acá, todo esto cuando llego digo, Dios mío, no, ayúdame a desenlazar el misterio, porque es un misterio todo. Sí. Esto una vez en mis horas libres, mira. Salen de su mente. Y los llamo como duendes, pues. Pero salen de la mente, pues, ¿no?
Mira. Esos nos decía que son, ¿Mm? esos nos decía que son de su... Sí, sí. Cámbiale, verás, vas cambiándole así en hojas. Ay, no hay problema, siéntate. Estaba sumiendo, pensé que se iba... Se va nomás, Sí, pero se va a ir, no llega más lejos. Dicen que no todas las personas tienen la... ¿Cómo se le puede llamar? El don, la capacidad de ver personas o seres Ajá, extraordinarios, ¿no? O seres de, ajá, insólitos, místicos. sí. ¿Usted los ha visto alguna vez? Sí, los hago cuando en mis ratos libres, pues. No, pero me refiero por decir así, platicando con el señor Juanito, todos ellos, ¿no? Nos platican historias a veces de cosas que se llegan a ver. Ajá, ajá. ¿A usted Sí. le ha pasado? Sí, ya. Los chaneques son seres que son como pitufos, como duendes, pues. Claro. Sí, pero son imaginarios, ¿no? Pero que se van así. ¿Cómo son sus... ¿No tiene alguna rutina o...? No. No? Fíjate que tuve una gran oportunidad. Una vez encontré en el pueblo a un alemán. Y el alemán me dijo que quería saber algo sobre las costumbres del pueblo, sobre las costumbres de un ser humano. Y le dije, pues si gusta, le digo, tenía como 2 años aquí, o 3, de haber llegado. Y el alemán me dijo, voy a estar 2 días, ¿sí? Pero si voy a tu rancho, si voy ahí a ese lugar, te voy a calificar. Y yo voy a estar viendo tu rutina, tu modo de trabajo. ¿Estás de acuerdo? Le digo, eso es lo que quiero, le digo, ¿no? Que alguien me venga y vea. Yo me consideraba un hombre de mucho trabajo, pues, ¿no? Entonces tenía yo, las vacas acá en este lugar eran vacas de ordeña, pues, ¿no? Entonces mi función empezaba a las 5 de la mañana, a empezar a ordeñar. Primero limpiar y ordeñar, esa era mi rutina, ¿no? Ordeñar, limpiar, ordeñar, de entregar la leche, desayunar y luego la alfalfa. 3 horas de estar cortando la alfalfa, darles de comer a los animales, llegando a la 1 de la tarde otra vez a ordeñar y a entregar la leche, y ya a las 3 de la tarde le digo al señor, ya estuvo, ese es mi trabajo y me considero un hombre trabajador. Y entonces me dijo él, completamente desprogramado. Trabaja, pero estás desprogramado, dice, ¿no? Y le digo, y no te enojes, David, no te enojes, ¿sí? Pero dice, cuando empezaste a trabajar, dice, cuando empezaste tu rutina, él vio todo los movimientos. Mira, dice, limpiaste y empezaste a ordeñar, pero lo más importante, no lavaste las ubres de las vacas, porque tú vas a vender calidad, ¿sí? La gente no sabe que esa leche está sucia, David. No, le digo, sí tiene usted razón. Te fuiste 7, las 8, las 9, las 10, 10 y media terminaste, 3 horas y media de estar cortando alfalfa, ¿sí? Compra, o si no, paga quien corte tu alfalfa. Esta merga dice, en 20 minutos está cortada. Y le vas a dar la alfalfa chicalada a tus animales. Y te vas a ahorrar 3 horas y media de tiempo hombre. Le digo, pero la chicalada no surte efecto, le digo, nosotros estamos aquí, que el animal debe de comer el fresco, completamente mal. Dele alfalfa chicalada.
3 horas y media perdiste, ¿sí? No fuiste, dice, para plantar un árbol o regar un árbol. No tuviste la oportunidad que llegó a mediodía o a la 1 de la tarde decirle a Dios, gracias Señor, por las bendiciones que me has dado. No fuiste para agarrar un libro 5 minutos o 10 minutos. ¿Sí? Wow. Y de veras, cuánta razón tenía. Gracias a esa persona cambió mi forma de no ser rutinario, una. Y le dije, es que yo quiero tener, dice, mira, hay pocos árboles. ¿Sí? Le digo, es que no pegan. Y luego traigo naranjales, traigo aguacatales, yo quiero tener aguacatales. Y se rió entonces. No, David. Primero deja que nazcan los que quieran sobrevivir aquí. Cuando ya haya sombra, cuando ya todo esto, entonces vas a sembrar lo que tú quieras sembrar. Pero para entonces, estos los van a proteger del viento, de la inclemencia del tiempo. Ahorita se considera zona árida aquí completamente. Entonces, ¿cómo quieres que va a pegar uno? Y luego tienes las arrieras llegaban y se terminaban todos. Entonces todo esto me ayudó con la plática que me dio esta persona. Y llegué a tener, ahorita ya son como 100 árboles, ¿no? Y me gusta. Y cuando alguien pasó, dice, ¿para qué están esos árboles? Si cuando te vas a morir ya no los vas a ver, no me importa. Pero ahorita me están dando, mira, esta preciosa sombra. Ellos tienen como 20 años, como 19 años por ahí. A los grandes. Los más grandes tienen. Pero mira qué preciosa sombra, ¿no? Yo digo, esto es una felicidad. Lo sentí. Entonces todo esto no tiene muros, mi solar no tiene muros, no tiene muros. Porque no tengo miedo que me roben, vienen a traer barretas, vienen a traer palas, se los llevan, ¿no? Sí, sí, claro. Se van a robar, pero no se van a robar lo que realmente sé, ¿no? Mi corazón está... Eso está libre todo, ¿no? Está libre, mira. Y soy libre, me considero libre, porque no tengo miedo, no tengo ningún prejuicio, ¿no? Ese es el objetivo del ser humano, de no tener miedo a sus semejantes, pues. Esto es precisamente lo que logré allá en el cerro, de encontrarme a mí mismo. Está padre, ¿no? Parece ¿Y salió de qué? ¿De una raíz? Sí. Mira cómo viene, mira. Como la cabeza de una víbora acá. Sí, sí. Y este es el dios Neptuno. Padrísimo. ¿Eh? Está padrísimo. Ajá. ¿Tienes ahí? Ah, la grabadorita no. Ajá, porfa. Tres libros en su historia, en su haber. Es el primero. Sí. El fruto de la palabra. Ajá, el fruto de la palabra. ¿Cuándo sale? En 2002 parece, ¿no? Mira que vamos a checar. 2002. Y luego sale Yagitz. Yagitz, que es árbol de letra. Árbol de letra. Sí. Y luego sale Solo vino el perro brujo. Solo vino el perro brujo. Sí. ¿Cómo le nació o de dónde? ¿O de dónde nace la idea de escribir? Digo, su propia historia de vida ya es digna, ¿no? de un libro, pero lo tenía mi papá, me acuerdo que lo tenía mi papá, y son como historias cortas, ¿no? Cuentos cortos. Sí, son poemas cortos que no tienen rima, nacen así nada más. Cuando me descubren de que me gusta escribir,
el doctor Raúl Ortega Vallado, él me descubrió. Entonces él me dijo que yo podía editar un libro, que sí, podía hacer un libro. Y fue que salió el fruto de la palabra. Y son poemas cortos, pues, pero que hablan de conformidad y de inconformidad de un ser humano, ¿no? De cómo ver las cosas, pues. Y de ahí sale el fruto de la palabra. En el 2002. Ajá. ¿Y ya es una historia como tal? Este es un libro de relatos de un indígena, de un ser que vive aquí en el pueblo. Cómo vive, ¿no? Cómo fue su niñez cuando no había luz eléctrica, de sus conformidades y sus inconformidades, ¿no? El ser humano para mí creo que es conformista, inconforme, ¿no? Entonces, no, para mí, yo soy de ese tipo de pensamiento, ¿no? Que soy inconforme, pero al mismo tiempo estoy conforme, ¿no? Porque no hago nada a veces por cambiar las cosas. Entonces, cuando sale este libro de relatos, viene en donde cómo vive un indígena, ¿no? Me considero indígena, soy indígena porque nací en una tierra zapoteca. Y al nacer en una tierra tan prodigiosa como es los valles centrales, más que nada Santa María del Tule, pues para mí es una bendición de Dios estar aquí en esta tierra. Y cómo va a conformarse este ser humano, cómo empieza a vivir sus años en su pueblo, sin luz eléctrica, y sus caminos, como te digo, caminar esos caminos, y cómo viene el progreso con él también, ¿no? El progreso de su gente, el progreso de la modernidad de que estamos viviendo. Entonces, Yagitz es un libro de relatos, ¿no? De encuentros y desencuentros, de conformidades, inconformidades, de que nosotros como seres humanos, pues una vez estamos pensando una cosa, al rato estamos pensando otra. Eso es lo que habla Yagitz, ¿no? De la vida de un indígena, pues. ¿Y Solovino? Solovino nace en una idea de porque en los valles aquí más que nada en los valles del Tule, más que nada en el pueblo, hablamos del dinero del diablo, el dinero del cachudo, el dinero del compadre, el hombre que ya tiene mucho dinero, ¿no? Empiezan a dudar de que tiene dinero del diablo. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que viene esto que se relaciona con el perro brujo? Es un perro mítico, ¿no? Es un perro que viene de mucho tiempo atrás y que habla también en forma breve, en relatos, cómo es el perro brujo. El perro brujo puede llegar aquí y vivir en este lugar, como puede vivir en tu casa, o puede vivir en casa de un diputado, casa de un doctor, casa de etcétera, y entonces va viendo él la vida que nosotros llevamos. Y a veces nosotros como seres humanos que somos, a veces vivimos en una forma fuera de la ley, ¿no? Trabajamos en forma ilícita, por así decirlo. El perro brujo está viendo todo esto y que al final de cuentas tenemos un final muy desastroso, un final que realmente o caemos en la cárcel o morimos accidentalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es parte de una forma de vivir de un ser humano. Entonces, Solovino precisamente habla de estas circunstancias, ¿no? De cómo vivir en la vida en forma lícita o en forma ilícita, pero que tiene sus consecuencias. Por supuesto. ¿Y viene algún otro libro más? Puede ser, o puede ser que ya no, porque pues ya estoy grande, ¿no? Ya me considero una persona pues ya anciana. Y, a ver, puede ser que digo ahorita lo voy a hacer, mas no sé.
todavía no sé si se va a lograr el objetivo. Claro que hay la fuerza del intento, ¿no? Que lo practico siempre. Siempre se puede hacer, siempre se puede hacer. Y yo soy de los que realmente me considero un hombre práctico. ¿Por qué? Porque cuando yo decidí venirme acá, a veces mucha gente dice, no, me voy pero hasta que ya tenga una casa, me voy hasta que ya haya luz, me voy hasta que ya tenga agua en un pozo. No, yo decidí venirme cuando absolutamente en cero, pues, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces me quedaba aquí en unas láminas, aquí hice como forma de casita y se empezó a escarbar el pozo. O sea, la cosa es la fuerza del intento, que se llama la fuerza del intento, más no es la voluntad, ¿no? A veces uno tiene voluntad, mañana lo hago. Pasando esto, luego, tu voluntad está ahí, Sí, sí. Más no utilizas la fuerza del intento. El intento es hacerlo luego, ¿no? A ver, órale pues, pero hazlo, pues, hazlo, empieza a hacer. Yo soy de esos, ¿no? De que se empieza a hacer y en el camino vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar peligros, vas a encontrar similitud de cosas que lo impiden y dicen, no, mejor no lo hago, no, mejor otro día lo voy a hacer. No, es así, como va. Porque solamente así se logran unas metas, ¿no? Y en ese camino, en ese transitar de ese proyecto que tienes, vas a encontrarte con problemas. Precisamente para esto es, para salir adelante, pues, ¿no? Triunfar sobre esos problemas. Hay problemas que son chiquitos, hay problemas que son duros, muy grandes también, pero el objetivo es precisamente salir adelante. Tener que contar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hice? Pues, ¿qué estoy haciendo? ¿O por qué no lo hice? ¿O por qué me quedé atrás? Para mí es esto, ¿no? Creo que saltar los obstáculos, luchar con esos obstáculos y al mismo tiempo también dejar una lección a tus hijos, a tus nietos, a los amigos. Alguien dice, bueno, pero él pudo, él lo hizo, ¿no? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Y para mí es esto, ¿no? De dejar una huella, pues, de que posiblemente hoy hice estos libritos, pues tal vez no son gran cosa, como me dijo el doctor. No vayas a pensar que con esto ya vas a pasar a la gloria, o vas a hacer, no, pero sí es una piedrita, una mínima, ahí en el gran templo de la sabiduría, posiblemente es una diminuta cosa, ¿no? Algo, posiblemente dentro de, no sé, o quizá ya haya jóvenes, personas que ya estén haciendo algo más grande para el pueblo. Y eso es parte, ¿no? Porque dicen, si él lo pudo hacer, ¿y yo por qué no lo voy a hacer? Y eso es muy bonito, es muy halagador sentir que otro supere más esto, que lo haga, porque sí se puede hacer. Nada más que a veces por nuestra negligencia, a veces por la apatía, o a veces porque dicen, hacer un libro, ¿no? Cualquiera lo hace, y sí es cierto, cualquiera puede hacer un libro, cualquiera lo puede hacer, pero la cosa es hacerlo. Exacto. ¿Cómo le gustaría ver al Tule a futuro? Fíjate que yo pienso que va a venir gente muy preparada, con nueva forma de pensamiento, ¿no? Quizá más crítico, porque tenemos que ser críticos, pero también más proyectados, ¿no? Hacia ver, por ejemplo, al anciano que tenemos, ¿no? Al árbol. Y siempre mi preocupación es qué va a pasar después de esta modernidad para él. Darle calidad de vida al anciano, darle calidad de vida a lo que tenemos, porque es un ser vivo, pero no hay que asfixiarlo, pues. ¿Sí? Te comentaba hace rato de que muchísima gente quiere vivir en el Tule. Mucha gente quiere vivir en el Tule. Y dice, ¿cuánto están pagando el metro ahorita? ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque se influyen por el dinero. Y pensando que el dinero lo resuelve todo, y no. Entonces, la mancha urbana, algún día, como les digo, nos va a pasar como el árbol de Texcoco, lo asfixia, ¿no? Se va a asfixiar de lo que es la mancha urbana, más que nada.
y no, le va a hacer falta agua, lo vamos a copar más de calor, no sabemos, pero sí es preocupante. Quizás las nuevas generaciones o quizás ya hay jóvenes que ya están pensando seriamente qué hacer, porque hay que ser hasta drásticos, como le digo a la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Hay que ser drásticos, hay que poner un hasta aquí a las cosas, ¿cómo? ¿Por qué? Porque el cambio climático ya no es tan favorable. Nuestra Sierra Norte ya no hay abundancia, a veces hay deforestación, entonces todo esto va a influir también en la vida de nuestro área. Por eso cuando me preguntas cómo veo el Tule para dentro de eso, es algo drástico y posiblemente cuando entre una autoridad o de tanto comunal como ejidal o municipal que quiera poner su sello para que todo esto se privatice, se truena el Tule. Ojalá que no. Ojalá que pueda haber un buen futuro, sobre todo por las nuevas generaciones. Más que nada por las generaciones que vienen, ¿no? Y te digo, cuidar. ¿Por qué? Porque como te digo, vivimos ahorita, aunque no lo quieran entender, sí es de pueblos de usos y costumbres. Y es bonito, te digo, porque vivimos con nuestra tradición, vivimos con nuestras costumbres. Aunque a veces sí se aceleran, ¿no?, por la modernidad. Pero si vemos y no vamos a perder esas costumbres y esas tradiciones, no nos vaya a pasar como otros pueblos que se los traga la modernidad y se pierden sus costumbres, pierden sus tradiciones, y cuando los quieren recuperar ya es demasiado tarde, pues. Entonces esto hay que ser siempre partidarios de que nuestras tradiciones hay que tenerlas vigentes siempre. ¿Algo más que quiera decir, don David, antes de despedirnos? Pues hay mucho que decir, hay mucho Siempre, que platicar, ¿no? Nada más que a veces como ya estoy grande, ya no llega bien el agua al tinaco, pues. Pero hay mucho que platicar, hay mucho que decir, hay muchas inquietudes, ¿no?, en el ámbito político, en el ámbito religioso, en el ámbito curativo, en el ámbito de nuestras costumbres, de nuestra lengua zapoteca, que estoy trabajando, que quiero dejar un testimonio ya escrito, porque me considero como los últimos eslabones de la lengua zapoteca, la lengua madre, la lengua de leche, pues. Sí, tuve la oportunidad, tuve la suerte de que mi mamá me hablara en zapoteco. Y ahorita en el 1957, cuando yo empecé a ir a la escuela en el segundo año de primaria, ¡pum!, ahí el gobierno dijo que ya no estaba prohibido hablar en lengua zapoteca, y ahí fue donde se perdió, ya no empezamos a tener contacto más directo. Hoy que lo queremos recuperar, pues es un poco difícil, pero no imposible. Mi tarea para esto de recuperarla, estoy trabajando, estoy haciendo todo lo imposible, ¿no?, para recuperar las palabras y luego plasmarlas, porque no es lo mismo lo hablado que lo escrito, pues, ¿no? Pero nada imposible. Estoy metido en esto. En lo que respecta también al curanderismo, también estoy trabajando. No se acaba de aprender. No se acaba de aprender, siempre hay cosas nuevas que aprender, ¿no? Y agradezco a las personas que me visitan, me traen libros, me regalan libros, me regalan consejos de diferente índole, ¿no?, en lo que es se puede considerar la filosofía. Me trajeron el libro de Séneca, una preciosidad de libro. Me han regalado también Luces del Alma, me han regalado El Varón de los Deseos. Yo me siento muy contento, ¿no? Y te digo, parte de esto, yo pienso que nunca se termina por aprender. Ahí están estos libros, me los traen en fotocopia, pero por ejemplo,
Esta es la luz de la verdad, ¿no? La luz de la senda de la verdad, de Desiderio y Electomir. Esto es una preciosidad. Y luego aquí está Anatomía del Alma. ¿Sí? Y aquí está el Balón de los Deseos. ¿Sí? Lo que se declara en las 3 vías de la vida espiritual. Entonces, hay mucha tela de dónde cortar, claro. hay mucho que aprender, hay mucho que transmitir, hay mucho que enseñar. No se termina, te digo, a veces el tiempo se me hace muy corto, ¿no? Cuando te hablo de que no tengo rutina, no tengo rutina, porque siempre estoy ocupado en estar aprendiendo, en estar viendo los cambios que sufre la naturaleza. Y a veces digo, no, como no lo aproveché cuando tenía 30, 40 años, pero también pues yo me perdí en el vicio, pues. Entonces, para atravesar el charco cuesta trabajo salirse de lo que te llama a ti, ¿no? Poderosamente, el vicio de tomar. Los vicios no simplemente nomás es el alcoholismo. Hay vicios que se ven y hay vicios que no se ven. Hay cosas que poderosamente destruyen a un ser humano. Pues Dios mediante, vamos a seguir. Gracias, ¿No? Ahí estamos. Primero Dios. Queridos amigos, para nosotros un gusto, un placer. Pronto tendrán más noticias, más personas, nuevas historias. Muchas gracias.